Vamos a ver las características que tiene el tiro parabólico, tiro oblicuo o movimiento dimensional. El tiro parabólico se caracteriza, si su nombre lleva parabólico, porque su trayectoria es una parábola. Acá tenemos un ejemplo de un proyectil. Pueden buscar este simulador PET, movimiento de un proyectil. Entran a la parte vectorial, después tienen la parte de laboratorio. En este simulador lo que pueden hacer es lanzar el proyectil en diferentes ángulos de 0 a 90 grados y pueden marcar aquí la velocidad inicial. Vamos a hacer un ejemplo de 65 grados. Fíjense que la trayectoria de este proyectil es una parábola, forma una parábola. Hacemos con 10 metros por segundo. Bien. Si nos fijamos y analizamos el movimiento, vemos que la velocidad, ese vector verde, siempre se mantiene tangente a la trayectoria. Lo que demostró Galileo Galilei, el padre de la física moderna, es que la descomposición de este vector señalizado como color verde se puede descomponer, ¿sí?, su componente en X y una componente vertical en Y. Fíjense que las componentes de ese vector que se están viendo en pantalla, la componente vertical hace un movimiento igual que el tiro vertical. Fíjense que la velocidad, esa componente en Y, disminuye hasta llegar a la altura máxima y pasada la altura máxima empieza a aumentar en sentido hacia abajo. En cambio, la componente en X se puede observar que siempre se mantiene igual en dirección y módulo, es decir, que se mantiene constante. Por lo tanto, dadas estas características, podemos ver que el movimiento tiro parabólico se descompone a su vez en dos movimientos. En el eje vertical se comporta el objeto como un tiro vertical, y en el eje horizontal, en el eje X, se comporta como un MRU, ¿sí?, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad permanece constante. Esas serían las características principales del tiro parabólico. A diferencia del tiro vertical, tenemos un ángulo de inclinación, tenemos una trayectoria parabólica, ¿sí? La velocidad se descompone, componente en X y componente en Y. La componente en Y, cuando llega a la altura máxima, se vuelve 0. Y cuando vuelve al punto inicial, ¿sí?, llega con sentido opuesto la componente en Y. En cambio, la componente en X siempre se mantiene igual. Fíjense acá, la componente en X siempre se mantiene igual en toda la trayectoria. Estas son las principales características del tiro parabólico. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, que acá, en la altura máxima, en el punto de la altura máxima, fíjense que la componente en Y se hace 0, pero la componente en X siempre se mantiene constante. Eso es algo para recalcar. Muchas veces se piensa que en el punto más alto la velocidad se hace 0. Bueno, la velocidad no se hace 0, sino, fíjense, sino que la componente en Y se hace 0. Fíjense que en toda la trayectoria la velocidad, sí, que está en tangente a la trayectoria, nunca se hace 0.